Bendiciones, mis estimados amigos, mis queridos hermanos. Gracias una vez más por estar a través de Consejo de Vida, aprendiendo a través de la palabra del Señor. Seguimos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Anteriormente, si tú puedes visitar las lecciones anteriores, empezamos el capítulo 5 tocando la historia de Ananías y Zafira. Luego seguimos en otra lección acerca de las muchas señales y maravillas que el Señor estaba haciendo a través de los apóstoles, usados por el Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión vamos a entrar del versículo 17 en adelante, donde nos vamos a enterar una nueva etapa en la vida de los apóstoles, la etapa donde la persecución empieza. Anteriormente, había un tipo de persecución, pero solamente advertencia, no hablen en ese nombre. Pero en esta ocasión nos vamos a enterar que ya los cuerpos de los apóstoles empiezan a sufrir por causa del Señor. Así es que vamos, abre tu Biblia y tu cuaderno o anotaciones y vamos a aprender. Amén. Así es que Hechos capítulo 5 versículo 17, vamos a ir leyendo pausadamente hasta el final del capítulo, que es el versículo 42. Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir leyendo secciones de versículos y explicándolos. El versículo 17 en adelante dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote, ¿por qué? Acordémonos en la lección pasada, o aún en tu Biblia, del versículo 12 al 16, se habla de que se está haciendo muchos prodigios, muchos milagros. La gente está trayendo a sus enfermos desde otras ciudades y los están trayendo al pórtico de Salomón, que está dentro del templo de Jerusalén, en Jerusalén. Entonces dice aquí, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Acuérdate que el sumo sacerdote es toda la casa del sumo sacerdote, que anterior menciona a Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro y toda la familia de los sumos sacerdotes. Luego están los ancianos de Israel, que son los líderes y fariseos también. Y está la secta de los saduceos, que sabemos que Jesús había mandado claramente a sus discípulos que se mantuvieran alejados de la doctrina de los saduceos, pues no era compatible con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos, para hacer mal, se juntaban. Aunque los fariseos y los saduceos no llevaban la misma doctrina, pero para atacar a los apóstoles se hacían amigos. Y esto es lo que vemos aquí, que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban siendo reconocidos, y no solamente reconocidos, aparte de que estaban siendo usados por el Señor, la gente estaba alabando a estos hombres. Y los fariseos les gustaban ser alabados en las plazas, les gustaba ser halagados en las plazas. Entonces ellos estaban sintiendo ese celo. Ese celo no es bueno. Y echaron mano. Echar mano quiere decir agarrar, sujetar. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, esto es hermoso. Esto es hermoso. Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bendito sea el Señor. Todas las palabras de esta vida. ¿Sabes cuál es la palabra viva? Es la misma enseñanza de Jesús, que Jesús resucitó, que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús regresará.
Todas esas son palabras de vida y esperanza. Y el ángel les dice a estos dos, a Juan y a Pedro, les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo, anunciad, anunciad, anunciad todas las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? La vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasó, lo que sucedió y lo que sucederá. Dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Acuérdate que a ellos lo metieron preso. A Juan y a Pedro los metieron en la cárcel pública, bajo llave y con guardas. El ángel los sacó y les dio un mandato: váyanse para el templo a predicar esta palabra viva. Y ellos se fueron en la mañana directamente de la cárcel, porque los metieron en la noche. Los metieron en la tarde, el ángel los sacó de noche y en la mañana ya estaban estos apóstoles enseñando y predicando en el templo. Entre tanto, el versículo que sigue, entre tanto dice: vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ay, Dios mío. Esta gente no sabe qué es lo que ha pasado aún. Ellos están en su oficina. Está fulano, sutano, mengano, prensejo, todos ahí los importantes, y van a ver qué es lo que vamos a hacer con estos hombres que según ellos están en la cárcel. Y mandan a los guardas y le dicen: tráenos a los prisioneros. Mandan a buscar a los prisioneros. Versículo 22 dice: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Mira qué milagro. Sabemos que en la noche llegó el ángel y sacó a los apóstoles de la cárcel y les dio un mandato: id al templo y enseñad estas palabras de vida. Y ellos fueron en la mañana. En la mañana misma están estos tramando a saber qué, ideándose a saber qué, y mandan a buscar a los prisioneros. Pero ¿qué pasa? En la cárcel la puerta está cerrada y con llave, y al frente de la puerta están los guardas, cuidando. Cuando llegan los alguaciles, ven que los guardas están cuidando, que la puerta tiene llave, pero no hay nadie adentro. ¡Qué milagro ese! ¿Cómo lo hizo el Señor? Yo no sé. Yo solo sé que le creo a Él y creo eso que acabo de leer. No me voy a rascar la cabeza, a quebrar la cabeza tratando de pensar cómo un cuerpo físico sobrepasó eso. Eso no me preocupa a mí. Me preocupa creer esta verdad y que pasó esta maravilla del Señor. Dice que ellos le fueron a decir eso a los sacerdotes. Dice: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Imagínate, si ya se están haciendo maravillas, se están sanando enfermos, se están libertando demonios, y ahora están saliéndose de la cárcel. ¿A dónde va a parar todo esto? Han de haber dicho, como lo dice ahí.
Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Siempre hay uno que anda velando por ahí, ¿verdad? Los alguaciles vinieron a darle la noticia a esta gente: mira, no encontramos a nadie, pero todo está cerrado y los guardas están ahí. Y detrás venía otro: mira, los que andan buscando están predicando en el templo, están enseñando en el templo. El versículo 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Tú te imaginas el montón de gente que había ahí? Acuérdate que el Señor está haciendo maravillas a través de Pedro y Juan y los apóstoles. Hay un montón de gente. Entonces los alguaciles, cuando llegan a buscar a los apóstoles, ellos llegan encarecidamente, ¿verdad? Con cariño y con respeto. Los están esperando los sumos sacerdotes en la oficina. No podían agarrarlos y songonotearlos así, moverlos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a lo que el pueblo podía hacer. Dice aquí que los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. El Señor utilizando al pueblo. El Señor utilizando al pueblo para poner este miedo en los alguaciles para que aún todavía no les pasara nada a los apóstoles. Pero no quiere decir que no iban a sufrir por la causa del Señor. El versículo 27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? A mí me sorprende algo. Te lo voy a decir. Me sorprende que no le hayan preguntado a estos cómo salieron de la cárcel. ¿Quién los sacó de la cárcel? ¿Cómo es que estaba cerrado todo y los guardas estaban aún a la puerta y ustedes no estaban ahí? Eso para mí hubiera sido una pregunta necesaria. Pero yo creo que en el fondo esta gente sabía que había un poder extraordinario dentro de estos apóstoles y tenían miedo de confrontar a ese poder, que ese poder es el mismo Dios. Entonces ellos lo que le preguntan es esto: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira lo que les están diciendo los apóstoles. Ustedes han traído una revuelta a Jerusalén. Ustedes han traído a un montón de personas a enseñarles su doctrina. Y encima nos culpan por la muerte de ese hombre. Pero no fueron los apóstoles. Ellos dicen ahí: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No fueron los apóstoles. ¿Sabes quiénes fueron? Ellos mismos, los que se echaron la sangre de ese hombre inocente sobre ellos, y no solamente sobre ellos, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Vamos a ir a Mateo 27, 25, para recordarnos. Mateo 27, 25 dice: cuando Jesús está siendo sentenciado a muerte, y en aquella ocasión, ¿verdad? Pilato les está diciendo a estos: este hombre no tiene culpa, este hombre nada ha hecho. Pero ellos en el versículo 25 les dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Boca de ellos.
Ahora, en Hechos, ellos le están reclamando a los apóstoles, ¿por qué nos culpan a nosotros de la sangre de ese hombre? Pero los apóstoles solamente están diciendo lo que pasó. Ustedes fueron usados para dar al justo a manos inicuas de gentiles que lo mataran. Ustedes son los culpables. Ahora ellos vienen y le reclaman a los apóstoles, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La sangre de ese hombre ya estaba sobre ellos, una sangre justa. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, hoy en día, esa es la frase que todo creyente, hijo de Dios, deberíamos tener en nuestros labios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta sociedad que se está moviendo, en este ambiente anticristiano, anticristo, en este ambiente que lo que reina es el mal, a lo que a todo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, es donde todo creyente cristiano deberíamos amarrarnos bien los pantalones, amarrarnos bien esa faja, ese cincho, esa correa y decir que nosotros nos debemos más a Dios que a los hombres. Este es el tiempo en donde nosotros vamos a ser probados de verdad. De verdad creemos ser hijos de Dios. Entonces, de verdad tenemos que responder como respondieron Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sigue Pedro y los apóstoles, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ellos aprovechan todo momento para recordarles quién es Jesús. No que ellos se hayan olvidado, pero recordarles quién verdaderamente era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Mira qué hermoso. La Trinidad ahí trabajando, el Padre enviando a su Hijo y el Espíritu Santo recordando todas estas cosas para obediencia. Pedro y los apóstoles les recuerdan a estos principales, a estos ancianos de Israel, a estos fariseos, a estos saduceos, que el mismo Dios fue que mandó a Jesús para salvar sus vidas, para arrepentimiento y perdón de sus pecados. Lo mismo hoy en día, amigo y amiga que tú me escuchas. El Señor ha venido para perdonarte, pero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida, en tu corazón, y Él perdonará todos tus pecados. Él lavará tu alma, porque Dios Padre así lo quiso. Entonces ese es el mismo evangelio de hoy en día. Esas son las enseñanzas de los apóstoles. Eso era lo que ellos predicaban y enseñaban en aquel entonces. Y mucha gente creía en ese evangelio. Aún hay muchos que creen en este evangelio. Dice el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. No podían resistir a escuchar este mensaje. Pero ¿sabes quién es el que abre el entendimiento y el corazón? Es el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dijo ahí anteriormente Pedro, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién? El Espíritu Santo. Nosotros no venimos a arrepentimiento porque queremos. Si nosotros somos malos por naturaleza, no buscamos a Dios.
por sí mismos. Es el Espíritu que Él manda a libertarnos y después buscarlo a Él y pedir perdón y arrepentirnos por lo que hemos hecho. Y Él en su gracia, su favor y su misericordia nos acepta en Él. Pero estos no quisieron escuchar porque el Espíritu no les permitió. Entonces dice el versículo 33 que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿No se ha dado cuenta que a veces cuando usted ha predicado el evangelio o ha escuchado o ha visto videos de personas predicando el evangelio en la calle, se levanta siempre alguien o algunas personas como airados en contra de estos que están predicando el evangelio? Se levantan airados y quieren hasta matar a la persona. Ese es el espíritu de desobediencia en esas personas. El espíritu como de rechazo a las cosas del Señor. Entonces el versículo 34 dice, levantándose en el concilio, y aquí entra un personaje que más adelante nosotros llegamos a conocer, que tuvo gran impacto en nuestro hermano Pablo. En el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Pues ahí lo dice, era un doctor de la ley y era muy respetado y muy venerado en el pueblo. Y dice que él se levantó, ¿verdad? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Acuérdate que este grupo se airó. Y dice que si querían matarlos es porque se lanzaron contra ellos. Entonces Gamaliel, para traer paz, para traer un alivio, un receso en ese ataque de ira que le dio a estos religiosos, manda a sacar a los apóstoles. Los manda a sacar de a donde están reunidos. Los manda a sacar. Y le dice... mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para traer ese alivio, esa tranquilidad, porque se estaban alterando los religiosos. Y luego dijo, varones israelitas, él se está dirigiendo a su grupo, a los fariseos, a los religiosos, porque él es un fariseo, él mismo, Gamaliel. Y dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Es como Dios usándolo, trayendo una palabra que me imagino que Gamaliel ni él mismo sabía que lo estaba usando Dios para decir lo que va a decir. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Teudas era un personaje, yo tuve que buscar acerca de ese personaje y lo busqué en un libro de Josefo, que si tú tienes ese libro, Josefo fue un historiador y relata muchas historias antiguas y verídicas que se pueden comprobar de acuerdo a la cultura de los judíos y los israelitas. Y Josefo dice que Teudas era un impostor. ¿Y por qué le llaman el impostor? Porque él persuadió al pueblo, persuadió a un montón. Él tenía muchos seguidores y los persuadió que tomaran sus posesiones, sus cosas, ¿verdad? Y que lo siguieran a la orilla del río Jordán, porque él se había autonominado profeta. Y él dijo que iba a partir el río Jordán en dos y podían ellos pasar al otro lado, escapando de una situación en Jerusalén, en una situación violenta. Pero él, autodominándose profeta, dijo, síganme, cojan sus posesiones, todo lo que ustedes tienen, porque yo lo voy a pasar el Jordán. Voy a partir el Jordán y vamos a pasar al otro lado. Y movió las masas, movió un montón de gente, los siguió.
Y lo que pasó es que había no sé decir esta palabra, pero era un administrador, un procurador, ¿verdad? Del gobierno romano, se llamaba Fado, estas nombres, se llamaba Fado, y vino él y decapitó a Teudas, lo decapitó, le quitó la cabeza, y no solo quitó la cabeza, sino trajo la cabeza a Jerusalén, para mostrar que así pasaba con los revoltosos. Entonces, Gamaliel hace énfasis en Teudas y le dice a los que están ahí todos airados, le dice, miren, cálmense, cálmense, piensen. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Pero Gamaliel está trayendo un recordatorio ahí. Él no solamente está mencionando esto, así como él está diciendo, así como Teudas se levantó y era un farsante, y mira, le cortaron la cabeza y los seguidores se esparcieron y no se supieron más de ellos. Puede ser que estos así sean. Y luego les menciona otro. Dice el versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Judas el Galileo, que menciona aquí también Gamaliel, también busqué quién era ese personaje. Y Judas el Galileo dice que se había levantado en el pueblo, había levantado un grupo y se había levantado a rebelión en contra de los romanos. Entonces, si usted se fija ahí, Gamaliel hace mención de los días del censo. Había un hombre que se llama Cirenio. Él fue el que se menciona en Lucas capítulo 2, versículo 2. Él hace el censo al pueblo. Entonces, en ese tiempo fue que se levantó Judas el Galileo y levantó un grupo de gente en rebelión de los romanos, queriendo hacer el censo al pueblo. Entonces, habla de que este hombre estaba en contra del censo y levantó un montón de gente en contra del que estaba haciendo el censo, que era Cirenio en ese tiempo. También lo mataron y los seguidores fueron esparcidos. Entonces, lo que está haciendo Gamaliel es trayendo a recordación a estos dos hombres. Mira Teudas y mira Judas el Galileo. Empezaron líderes, pero terminaron en nada. Terminaron muertos y los seguidores terminaron dispersos. Entonces él trae una afirmación ahí y le dice en el versículo 38, y ahora os digo, este es Gamaliel hablándoles, ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. En otras palabras, si estos hombres son como Teudas y como Judas el Galileo, va a desaparecer esta obra. Va a desaparecer. Más el versículo 39 dice una palabra ciertísima. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esta es palabra de Dios. Sabio Gamaliel, usado por Dios a través de estas palabras, les trae una enseñanza a los religiosos y le dice, mira mis hermanos fariseos, si estos hombres son como Teudas y como Judas el Galileo, no va a durar. Pero seamos advertidos que si es Dios trabajando en estos hombres y esto es obra de Dios, no hay forma de ganar. No hay forma de ganar porque nos encontraremos peleando contra Dios.
Entonces en el versículo 40 dice, y convenieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después, ¿verdad?, de esa reflexión que trajo Gamaliel, llamaron a los apóstoles adentro, pero no solamente los llamaron para decirles, ok, váyanse tranquilos, no, los azotaron y les intimaron, o sea, les recomendaron a la fuerza que no siguieran predicando o enseñando en el nombre de Jesús. Hermano, mi hermana, no te no te sientas cohibida, no te sientas cohibido. Si tienes eso de traer una enseñanza, una palabra a alguien en la calle, en el trabajo, a donde tú estés y el Señor quiera utilizarte, usarte para traer una palabra de arrepentimiento, de salvación a alguien, déjate usar. No dejes que el enemigo te intimide. Acuérdate que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da el denuedo. ¿Qué es el denuedo? El valor para hablar las verdades bíblicas. Aún siervo de Dios, ministro de Dios, basa tus mensajes y tus enseñanzas en la palabra de Dios. No la vendas por lo que te pueda dar el hombre. No la vendas, no vendas las verdades bíblicas. Aplícalas. Enséñalas, predícalas de acuerdo como están. Los apóstoles fueron azotados por la verdad. Nosotros, los que predicamos y enseñamos y hablamos de la verdad, seremos puestos también a prueba. Nos harán al lado. No te tomarán en cuenta. Esos son los azotes, pero nosotros seguimos predicando las verdades bíblicas de acuerdo a las escrituras del Señor. Mira lo que dice ahí, que en el versículo 41, y ellos salieron ¿cómo? Después de los azotes. Mira, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, con alegría. No porque los habían dejado libres, sino porque en sus cuerpos acariciaban las marcas del Señor. En sus cuerpos ya habían sentido lo que el Señor padeció en carne propia. Y para ellos era un gozo, lo cual también para nosotros tiene que hacerlo. Sí podemos sentirnos tristes, humanamente, solos, abandonados, pero no por el Señor. Debemos de sentirnos gozosos que lo que padecemos por causa del Evangelio son las marcas del Señor en nuestra vida. Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mira cómo se escribe el nombre ahí, en tu Biblia en español, con una N mayúscula. Por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. No hizo en ellos que minimizaran el predicar y enseñar la palabra del Señor. Dice que fueron intimados a que no siguieran hablando en ese nombre. Fueron azotados por causa de ese nombre. Pero ellos no cesaban de enseñar y predicar. No ceses, mi hermano. No ceses, no te canses, mi hermana, de predicar esta hermosa palabra del Señor. De aplicarla a tu vida primeramente y traer esas enseñanzas a la vida de otros. Por esta palabra puede llegar a la vida de alguien y el Señor abrir ese entendimiento y ese corazón y Él posar en ellos. Es de predicar el evangelio del arrepentimiento.
el evangelio del perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que debemos de predicar. Aún el Señor salva, sana, aún el Señor está tocando y entrando en corazones. Aún está el Señor trabajando en la vida de muchos y puede ser que tú seas usado a llevar este evangelio. Y sí, vas a pasar por causa del evangelio, pero es de gozarse y glorificar al Señor, porque estamos siendo partícipes de lo que el Señor padeció para su gloria. Así que, mi hermano, hemos llegado al final del capítulo 5. Espero en Dios que hayas aprendido o que hayas refrescado lo que ya sabes de la palabra del Señor. En este capítulo 5 aprendemos, ¿verdad? A través de la historia de Ananías y Zafira, a ser completos en la obra del Señor. Lo que prometemos para el Señor, cumplirlo a cabalidad, a no sustraer de lo que le hemos prometido al Señor, en lo que sea. También aprendimos que las maravillas y las señales estaban creciendo en aquel tiempo. Estaban siendo usados los apóstoles para hacer todas las maravillas que el Señor así quiso que hicieran, lo cual provocó los primeros azotes en sus cuerpos. La primera vez que son encarcelados y el milagro del ángel sacarlos a ellos. Qué hermosa experiencia. Pero toda esa experiencia no trajo tristeza en los apóstoles. A lo contrario, trajo gozo. Y eso hizo que ellos siguieran trabajando en el Señor. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Y aún sigue creciendo. Así es que, hermanos, te invito para la próxima. Estaremos hablando en el capítulo 6 de Hechos. Dios te bendiga.